El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo de Pascua, llamado también el Domingo del Buen Pastor, estamos invitados a reflexionar sobre la figura de Jesús, el Buen Pastor. En este Evangelio que acabamos de leer, tomado del capítulo 10 del Evangelio de Juan, vemos a Jesús que se autodefine como el Buen Pastor, como aquel que conoce el rebaño, que lo guía, que lo conduce con seguridad por el camino de la salvación, por el camino de la vida. La figura del pastor es una figura muy querida y muy sentida para el pueblo de Israel. Siempre se comparó al pueblo de Israel con el rebaño de Dios, con la grey de Dios, y a Dios, el Señor, como su único pastor. Por eso es que la figura del pastor es una imagen repetida en todo el Antiguo Testamento. Inclusive el profeta Ezequiel en varias ocasiones nos habla de los buenos y de los malos pastores, aquellos que en vez de conducir a las ovejas se apacientan a sí mismos, aquellos que no les importan las ovejas, sino que solo se preocupan por sí mismos. Y esos no son los buenos pastores, esos son los malos pastores. Por eso es que cuando llega el enemigo las dispersa, las ataca, pero el buen pastor es aquel que busca reunirlas, que las cuida, que inclusive da su vida por las ovejas. Esa es la figura que encarna nuestro Señor y es la figura que nos propone para los pastores que están encargados de cuidar el rebaño de Dios, que es la Iglesia. En este día de hoy también, como consecuencia de esta figura del buen pastor, es la jornada que dedicamos a orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, es decir, pedirle al dueño del campo que envíe trabajadores a su mies, pedirle al pastor universal, al gran pastor, que es Dios y que es Jesús el Señor, que envíe buenos pastores para que guíen a su rebaño. Y aquí nos viene una pregunta que podría ser la pregunta del millón. ¿Qué es lo que pasa? Hace mucho tiempo que oímos hablar de crisis vocacional, hace mucho tiempo que oímos hablar de la disminución de las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa? ¿Significa que Dios ha dejado de llamar a sus hijos para que se dediquen a su servicio? ¿O es que estamos viviendo algún otro tipo de crisis interna diferente y mucho más grave y mucho más seria? Podríamos decir que en realidad el Señor no deja de llamar, el Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando, el Señor sigue invitando. Pero el mundo en el que vivimos, con esta sociedad secularizada, materialista, agnóstica, muchas veces atea, una sociedad que no se deja regir por los parámetros de la eternidad, por los parámetros de Dios,
Es una sociedad que se ha hecho cada vez más insensible a la fe y a los fenómenos de la fe y a las manifestaciones de la fe. Entonces no es de extrañar que esta falta de vocaciones se deba precisamente a una falta de fe. Y también a una falta de testimonio. Entonces esto nos motiva dos cuestionamientos bastante serios. Por un lado, los pastores. ¿Somos realmente personas que estamos hablando de Dios, transmitiendo la verdad, enseñando a Cristo, mostrando la belleza de la fe, mostrando la belleza de Dios? ¿Somos realmente buenos pastores como para resultar figuras atrayentes que conciten el cuestionamiento y provoquen el cuestionamiento de otros para preguntarse si quieren o no seguir al Señor en el servicio a través del sacerdocio de la vida consagrada? Creo que esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos, desde dentro de la Iglesia y como pastores de la Iglesia, si es que realmente resultamos figuras que pueden ser ejemplares y que pueden atraer a otros a seguir a Cristo. Y por otro lado, el otro cuestionamiento que nos hacemos es qué pasa en el seno de las familias. Muchas veces el Señor llama, el Señor suscita, pero muchas veces nos encontramos con grandes oposiciones en el seno de las familias. Muchas familias creyentes, católicos practicantes, personas que podríamos decir de misa diaria. Si uno de sus hijos hace un cuestionamiento vocacional, lo primero es asustarse. Pero no asustarse ante la grandeza del llamado o ante la grandeza de Dios o la grandeza de la perspectiva que se abre delante de sus hijos, sino el temor de perderlos, el temor del alejamiento. Hay muchas veces que se considera o se piensa que la vocación a la vida consagrada de un hijo, de un hermano, de un nieto, es como una especie de castigo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Falta fe. Entonces, muchos de esos llamados que el Señor derrama en el seno de su iglesia y en el seno de las familias, el primer obstáculo lo encuentran por parte de las mismas familias que se oponen a esa consagración de sus hijos. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, lo decíamos antes, una cultura que se ha secularizado, una cultura que ha excluido a Dios, que se ha alejado de Dios, es una cultura que no acepta, no entiende, no permite que sus miembros se consagren a Dios. Este es otro cuestionamiento, y es muy fuerte, y es muy real, y también es algo en lo que debemos pensar, porque muchas veces rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y conozco mucha gente que reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero si en algún momento llegare a surgir un llamado en el seno de sus familias, se horrorizan, se asustan y lo combaten. Y esto es un absurdo total, pero es un fenómeno que se da. Y es un fenómeno que lo vemos, y lo vemos más a menudo de lo que parece. Familias en las que se producen verdaderas crisis por esto. Familias en las que se producen verdaderos alejamientos por esta misma situación. Cuando alguno de los miembros la favorece este llamado y otros se oponen tenazmente. Sin contar cuando a lo mejor se piensa que la persona que quiere seguir a Cristo y quiere seguir un camino de vida consagrada está mentalmente perturbado. Yo creo que esta jornada del Buen Pastor y este misterio de Cristo, Buen Pastor, nos tiene que hacer
cuestionar profundamente estas dos realidades que vivimos en nuestro mundo y en nuestra iglesia. Por un lado, la identidad y el perfil del pastor. Y por otro lado, la identidad y el perfil de la familia creyente que recibe en su seno un llamado a la vida consagrada y cómo responder a él. Que el Señor nos ilumine, nos guíe, nos bendiga y nos proteja. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y amado.